Para evaluar esta función cardíaca tenemos que tener primero una sospecha clínica, ¿sí? En la auscultación de pronto encontramos unos sonidos extraños, en el electrocardiograma otros sonidos extraños, le hicimos un ecocardiograma, encontramos cosas raras, entonces de aquí pasamos a nosotros evaluar esta función cardíaca. Pero también estos pacientes obesos nosotros podemos sospechar o estimar ese riesgo cardiovascular por formación de placas de ateroma en las venas de los pacientes. Son dos objetivos totalmente diferentes, como se pueden dar cuenta. Uno es preventivo y el otro ya es porque hay un daño como tal en el corazón. Entonces, tenemos aquí la lipoproteína A. Es un tipo de colesterol de baja densidad y su aumento significa riesgo de enfermedad cardiovascular preventivo. Perfil lipídico. Otra vez, recordemos que nosotros tenemos el colesterol de alta densidad, baja densidad, el colesterol de media densidad y estos juntos forman el colesterol total. Esto es importantísimo en estos pacientes obesos o estos pacientes que yo le tomé un hemograma, coloqué el tubo en una gradilla y se puso lechoso. Otro parámetro que tenemos que evaluar y que está asociado a estas lipemias son los triglicéridos, los llamados quimiolicrones. Súper importante porque estos son los que nosotros vamos a ver, esas natas blancas, rojizas, en esa separación entre el plasma y glóbulos rojos. Importantísimo medir entonces este colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y el colesterol no HDL. Recordemos que el colesterol HDL es el de alta densidad y es el que es de muy buen pronóstico para esos pacientes cuyo condición corporal es de sobrepeso. Es muy bueno tener un colesterol HDL extremadamente alto, pero es de mucho riesgo, o sea, es decir, de muy mal pronóstico, tener muchísima concentración de colesterol de baja densidad, de mala calidad. Proteína C reactiva es una proteína proinflamatoria que se produce en el hígado, pero cuando hay una falla cardíaca, también se puede producir esta proteína cuando el proceso es agudo, porque son proteínas proinflamatorias. Las ceramidas de plasma, bueno, existen diferentes tipos de ceramidas, las cuales se han relacionado con la acumulación de estas placas en las arterias, estas placas de ateroma, y la resistencia a la insulina, por lo que puede conducir a la diabetes mellitus tipo 2. Pero los altos niveles de estas ceramidas en sangre son un signo de mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en un plazo de 1 a 5 años. Otra vez, esto es preventivo para pacientes geriátricos. Péptidos natriuréticos. Esto se produce en el corazón y vasos sanguíneos. Ayuda al cuerpo del animal a eliminar líquidos y relajar los vasos sanguíneos cuando hay falla cardíaca. Se libera el péptido natriurético tipo B para aliviar esa presión en el corazón. Súper importante medirlo, en serio. Miré muchos artículos y en cardiología es muy frecuente utilizarlo. De verdad que se lo recomiendo, o si de pronto este curso lo está viendo una persona que se dedica a la cardiología, es importante esa comunicación con su laboratorio de confianza para que le cuantifiquen estos péptidos. No sé el precio. Sí, ya toca que ustedes se comuniquen. Troponina T se encuentra en el músculo cardíaco, se aumenta cuando hay muchísimo riesgo cardiovascular y permanece muy buen tiempo en circulación, a diferencia de la troponina I. Sin embargo, si hay un evento, un infarto del miocardio, pues una de las isoenzimas que se van a medir primero son las troponinas I. De esta troponina I se da o se produce o se eleva su concentración y es mucho más sensible que la troponina T. Cuando hay una cardiopatía isquémica, permanece elevada durante una semana después del daño, mucho menos que la troponina T. Pero recordemos que si mi objetivo es evaluar si hubo un infarto, pues la idea es que el propietario lleve cuanto antes la mascota al servicio veterinario, a cardiología, para que puedan tomar estas muestras. También se puede hacer seca total, que es la misma creatininquinasa, pero esta es inespecífica porque están diferentes órganos. Me ayuda muchísimo cuando hay necrosis del músculo estriado, polimiositis y se eleva también en epilepsia, es decir, es inespecífica. Una que me gusta mucho es la CKMB, pero recordemos que esta CK tiene muchas isoenzimas, las cuales están en cerebro, están en músculo cardíaco, el músculo estriado. Me interesa muchísimo la CKMB. En necrosis de miocardio se produce la liberación tanto de CKMM y CKMB en sangre. Pero esta CKMB
aumenta a las 3 a 6 horas después del infarto agudo del miocardio. Es decir, es recomendable llevar la mascota de inmediato porque tenemos que evaluar si hubo infarto o no. Con esta CKMB es la que me va a decir hubo o no. Aquí voy a hacer lo que prometí al inicio de esta unidad y es recomendar o entregar un resumen de las pruebas para evaluar tanto la función cardíaca, función pancreática, función renal. Y esto es muy importante porque no todo el tiempo tenemos esos propietarios que tienen todo el presupuesto disponible para gastar, así que pues paso a explicarlo. Pruebas de laboratorio por órganos. Hemograma LT, creatinina, parcial de orina, coprológico. Es algo no negociable, estos exámenes básicos. Lo que he visto, por ejemplo, en México es que utilizan paquetes de 15 y 20 exámenes, lo cual me parece espectacular porque se acortan distancias para nosotros llegar al diagnóstico, al menos presuntivo, de una manera muy rápida. Bueno, de pronto en Colombia no existen, de pronto la gran mayoría de esos propietarios que autorizan ese montón de exámenes y nos toca de a poquito, por eso aquí empiezo con hemograma LT, creatinina, parcial de orina y paso a evaluar si hay síntomas o no hay síntomas, dependiendo. Si nosotros tenemos un paciente asintomático y con estas pruebas normales, pues es un paciente sano, ¿no? Pero si hacemos estas pruebas, el paciente es asintomático, pero estas pruebas salieron anormales, pues paso a evaluar pruebas infecciosas como tamizaje, importante. Esto creo que lo vamos a hablar en la unidad 4, los tipos de pruebas en medicina veterinaria y qué valor predictivo le voy a dar, sea positivo o sea negativo a estas pruebas. En este momento es tamizaje, porque es un paciente asintomático. En los pacientes sintomáticos yo tengo que pasar a pruebas muy sensibles y muy específicas. Entonces, como encontramos anormalidades arriba, entonces vamos a evaluar los órganos, dependiendo lo que yo haya visto en mi consulta, y vamos a empezar a evaluar por órganos. Primero hígado, vamos a evaluar fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, ácidos biliares, bilirrubina total, directa, indirecta, aspartato aminotransferasa, cuantificar esas globulinas, recuerden que es la resta entre las proteínas total por espectrofotometría menos la albúmina y medir colinesterasa. En caso de intoxicaciones, la colinesterasa se aumenta. Pasamos a páncreas. Bueno, si la sospecha es en páncreas, entonces medimos amilasa, lipasa. Aquí la recomendación es que sea lipasa inmunoreactiva. Recordemos, es la que se produce en las células acinares del páncreas. Es muy específica. Fosfatasa alcalina, glucosa, fructosamina. Coloco esto porque depende, ¿sí? Tripsina e insulina. Recuerden, la recomendación es mucho mejor medir péptido C. Esto en caso de los insulinomas y los vamos a medir al menos cada 3 meses hasta que ya se liberen todos estos valores normales del páncreas. Si nosotros queremos evaluar riñón, urea BUN, SDMA, si todavía la creatinina no se ha aumentado, depende, ¿no? Fosfatasa alcalina, UPC, electrolitos, sodio, fósforo, cloro, magnesio, potasio y gases arteriales. Si tenemos la posibilidad de tomarlos, hay que hacerlo bien hecho. No podemos medir gases venosos, tienen que ser arteriales porque los valores, las concentraciones, sobre todo de presión de oxígeno y presión de CO2, cambian, tienen que ser arteriales. Es una toma de muestra bastante difícil, pero se tiene que hacer. Corazón, CK total, CKMB, troponina I o troponina T en caso de que sospechemos de algún infarto agudo del miocardio, fosfatasa alcalina, electrolitos como sodio, fósforo, cloro, magnesio. Súper importante el potasio en enfermedades cardíacas y medición de gases arteriales. Si el problema ya es de piel, que es otro tejido, punción por aguja fina, biopsia, cultivo más antiograma y un perfil PCR dermatológico. Importantísimo, después de que nosotros tengamos anormalidades acá, pasar al diagnóstico definitivo, es decir, descartar infecciosos, descartar microorganismos por PCR tiempo real, sonda. Aquí en biología molecular vamos a tener un ítem solamente para pruebas de laboratorio. Creo, no estoy mal, es la unidad 4, en la cual vamos a hablar los tipos de PCR y demás. Aquí en piel vamos a tener una unidad exclusiva solamente para piel, así que no se preocupen si no me adentro mucho en este tema. En PCR tenemos la cualitativa y la cuantitativa, que como digo, nos vamos a centrar en una unidad en la cual vamos a identificar cuándo y cómo hacer estas pruebas PCR de manera correcta. Nos vemos entonces en el siguiente video.